Matthew Evans, un hombre adinerado de casi 70 años, estaba sentado solo en su Mercedes plateado, golpeando el volante con el pulgar con impaciencia. El aire acondicionado zumbaba, apenas controlando el calor de Kentucky. Jubilado y adinerado tras una vida dedicada a las finanzas, Matthew estaba acostumbrado a que las cosas le favorecieran, pero ese día se encontró varado con una rueda pinchada, lejos de la comodidad de su impecable mansión en las afueras de la ciudad. Tras varios intentos de llamar a la asistencia en carretera, sin éxito, suspiró y se resignó a que tendría que esperar. Justo cuando empezaba a sentir una punzada de frustración, vio una figura que caminaba hacia él por la calle. Un joven de unos 13 o 14 años, con una camiseta descolorida y zapatillas desgastadas, se acercó con expresión decidida. Matthew observó cómo el chico entrecerró los ojos, examinando el coche antes de saludar a Matthew con un gesto cortés pero seguro. —¿Se me pinchó una rueda, señor? —preguntó el chico con voz firme. —Sí, sí. —Sí, claro. Matthew respondió, sintiendo una extraña mezcla de alivio e inquietud. Esperaba ayuda. —Pero mi teléfono no tiene señal. El chico sonrió levemente. —Puedo ayudar con eso —dijo, arrodillándose junto a la rueda sin dudarlo. Mi abuelo me enseñó a cambiar una rueda el verano pasado. —¿Tienes una de repuesto? Matthew señaló el maletero, observando cómo el chico la abría y sacaba las herramientas necesarias. El joven trabajaba con rapidez, moviendo las manos con una silenciosa confianza, que parecía casi inapropiada para su edad. Mientras Matthew permanecía allí, sintió una extraña humildad invadiéndolo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Quiso ofrecerle algo a cambio. Pero el joven apenas levantó la vista, concentrándose intensamente en la tarea en cuestión. Después de unos minutos, el chico terminó. Se limpió las manos en los vaqueros y dio un paso atrás. —¿Listo? —dijo. Simplemente ofreció una pequeña sonrisa de satisfacción. Matthew metió la mano en su cartera. Sacó unos billetes. Se los ofreció al chico. —Toma, toma esto. Realmente aprecio tu ayuda. Pero el chico dio un paso atrás. Levantó la mano cortésmente. —Gracias, señor. Pero no necesito nada. Simplemente estoy feliz de ayudar. Matthew, atónito, se quedó allí, con el dinero todavía en la mano, mientras veía al chico darse la vuelta y alejarse por la calle. La interacción lo había conmovido de alguna manera, aunque no podía explicar por qué. Solo ahora, guardó el dinero en su cartera. Y volvió a su coche, observando por el retrovisor cómo la figura del chico se hacía más pequeña en la distancia. Durante el resto del viaje, los pensamientos de Matthew seguían volviendo a el chico. Había una serena dignidad en él. Una seguridad en sí mismo, que no nacía del dinero ni de los privilegios, sino de algo más profundo. Esa noche, mientras estaba sentado solo en su lujosa casa, Matthew no podía quitarse de la cabeza la imagen del chico, alejándose con solo una sonrisa. Esa noche, Matthew estaba sentado en el sillón de cuero de su estudio, rodeado de estanterías de libros que rara vez abría. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de pie. En la esquina, su cena, un filete y espárragos perfectamente preparados, reposaba intacta en la mesa auxiliar. No podía dejar de pensar en el chico. Matthew había conocido a miles de personas en su vida. Socios, empleados, inversores. La mayoría de las interacciones giraban en torno a negociaciones, favores y tratos. Siempre había un intercambio, un precio o una expectativa. Pero este chico, este desconocido, lo había ayudado sin más motivo que la amabilidad. Se recostó. Mientras bebía whisky, el recuerdo de la sonrisa segura del chico se repetía en su mente. No parecía alguien con mucho. Matthew pensó, los zapatos gastados, la ropa desteñida, el polvo en sus manos, todo contaba una historia. Y, sin embargo, el chico se comportaba con una integridad que parece tan rara hoy en día.
A la mañana siguiente, Matthew no pudo resistir el impulso de encontrar al chico. No sabía por qué, pero algo en su interior se sentía inacabado. Tal vez fuera culpa, tal vez gratitud, o tal vez solo curiosidad. Fuera lo que fuese, se encontró conduciendo por el mismo tramo de carretera, oteando el horizonte en busca de alguna señal del chico. Pasaron las horas, mientras paraba en gasolineras y pequeños restaurantes, preguntando a cualquiera que lo escuchara si habían visto a un chico que se ajustara a la descripción. La mayoría se encogía de hombros o negaba con la cabeza, hasta que finalmente, una mujer mayor detrás del mostrador de un pequeño café, habló. «Parece que hablas de Ilaiche», dijo, limpiándose las manos en el delantal. «Ese chico siempre ayuda a la gente de por aquí. Vive con su mamá en Harlem». «Harlem», repitió Matthew, tomando nota mental. «Gracias». El pueblo de Harlem estaba a 1 hora de distancia. Enclavado en las faldas de los Apalaches. El camino era pintoresco, pero Matthew apenas se dio cuenta. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué clase de vida tenía este chico? ¿Qué clase de familia crió a alguien así? Cuando llegó a Harlem, las calles estaban tranquilas, rodeadas de casas modestas y pequeños negocios. Preguntó a algunos lugareños sobre Ilaiche. Y finalmente le señalaron un pequeño. Una casa en las afueras del pueblo. La casa estaba desgastada pero ordenada. Con un porche delantero que se hundía ligeramente por su propio peso. Matthew aparcó el coche y dudó un momento. Sin saber qué diría. Respirando hondo, llamó a la puerta. Se abrió un momento después. Revelando a una mujer de unos 40 años. Parecía cansada pero amable. Su mirada penetrante y curiosa lo observaba. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Buenos días, dijo Matthew, aclarándose la garganta. Disculpe la molestia. Pero creo que conocí a su hijo ayer. Ilaiche, tiene razón. Me ayudó con una rueda pinchada. Su expresión se suavizó al instante. Eso suena a mi Ilaiche. Dijo con una pequeña sonrisa. Siempre está ayudando a la gente. Solo quería darle las gracias como es debido. Matthew dijo. No aceptó nada de mí ayer. Ella asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Está en la parte de atrás. Puedes esperar. Matthew entró. Observando el modesto entorno. Los muebles eran viejos, pero limpios. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares. Y algunos dibujos a mano. Que parecían de un Ilaiche mucho más joven. Era muy distinto a su propia casa. Con sus superficies impecables y sus costosas obras de arte. Sin embargo, algo en este espacio se sentía más cálido. Más vivo. La siguió al patio trasero. Donde Ilaiche estaba reparando la cerca. El niño levantó la vista sorprendido de ver a Matthew. Hola, señor. Dijo Ilaiche, limpiándose las manos en los vaqueros. ¿Qué haces aquí? Matthew sonrió, extrañamente nervioso. Quería agradecerte de nuevo. Me ayudaste cuando realmente lo necesitaba. Y no podía dejar de pensar en ello. Ilaiche se encogió de hombros, con expresión relajada y sincera. No era para tanto. Pero para Matthew sí lo era. Y estaba decidido a demostrarlo. Ilaiche se apoyó en la valla. Su mirada curiosa se fijó en Matthew. Por un momento, ninguno de los dos habló. La calma del chico hizo que Matthew se sintiera un poco fuera de lugar. Como si él fuera el que estaba siendo juzgado. No creo que te des cuenta de lo importante que fue. Matthew finalmente dijo, rompiendo el silencio. La gente no suele ayudar a los desconocidos sin esperar algo a cambio. Ilaiche ladeó la cabeza ligeramente. Como si la afirmación le resultara desconcertante. No lo veo así, respondió. Si alguien necesita ayuda y yo puedo, ¿por qué no lo haría? Matthew quedó impresionado por la simplicidad de la lógica del chico. Miró más allá de Ilaiche, hacia el patio. La valla estaba remendada con madera desigual. El césped, irregular y escaso. Detrás de la casa, un viejo columpio se apoyaba precariamente.
Sus cadenas estaban oxidadas y rotas. Estaba claro que la familia de Ilaiche no tenía mucho. Pero se las arreglaban con lo que tenían. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros. Matthew lo dijo en serio. Tu madre debe estar orgullosa. Ilaiche sonrió mirando hacia la casa. Ella trabaja duro, yo solo intento ayudar en lo que puedo. Matthew se quedó callado un momento, absorbiendo las palabras del niño. Pensó en su propia infancia, pasada en una casa muy parecida a esta. Sus padres habían trabajado incansablemente para llegar a fin de mes, enseñándole el valor del trabajo duro y la perseverancia. Con los años se había alejado de esas lecciones, atrapado en la búsqueda de riqueza y estatus. Ahora, de pie en este patio, sintió una extraña sensación de nostalgia y arrepentimiento. Me gustaría hacer algo por ti y tu familia. Matthew dijo al fin. Ilaiche enderezó su expresión cautelosa. Estamos bien, señor, no necesitamos nada. No se trata de necesidad, insistió Matthew. Se trata de lo que es correcto. Me ayudaste y yo quisiera devolverle el favor. Antes de que Ilaiche pudiera responder, su madre salió al porche, secándose las manos con un paño de cocina. Ilaiche, será mejor que entres y te laves antes de comer. Llamó, y luego miró a Matthew. ¿Te gustaría acompañarnos? No es nada sofisticado, pero de nada. Matthew dudó, desacostumbrado a semejante invitación. Pero la sinceridad en su voz no le dejó lugar a excusas. Me gustaría, dijo, siguiéndola dentro de la casa. Dentro de la cocina olía a pan recién horneado y verduras asadas. La mesa era pequeña, rodeada de sillas desiguales. Pero estaba puesta con esmero. Matthew se sentó, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su traje a medida, en medio del humilde entorno. Ilaiche se lavó las manos en el fregadero y se unió a ellos, sin perder su sonrisa relajada mientras comían. Matthew se sintió atraído por su conversación. Ilaiche habló sobre su escuela, sus amigos y sus sueños de convertirse en ingeniero. Su madre compartió historias sobre la comunidad, hablando con un orgullo silencioso, sobre las personas que se cuidaban entre sí. Matthew escuchó atentamente, sintiendo una calidez que no había experimentado en años. A pesar de toda su riqueza y éxito, su propio hogar se sentía frío y vacío, comparado con esta modesta casa, llena de risas y una conexión genuina. Después del almuerzo, mientras recogían la mesa, Matthew se volvió hacia la madre de Ilaiche. Has hecho un trabajo extraordinario criándolo, dijo. Tiene más corazón que la mayoría de la gente que conozco. Ella sonrió, sus ojos brillaban de gratitud. Gracias. Es un buen chico, pero hemos tenido nuestras luchas. Hemos aprendido a apreciar las pequeñas cosas. Matthew asintió, su mente ya estaba dándole vueltas a las ideas. No quería sobrepasar los límites, pero no podía irse sin hacer algo por ellos. Esta familia le había dado un regalo. Ni siquiera se había dado cuenta de que necesitaba un recordatorio de lo que realmente importaba. Matthew salió de su casa esa tarde, con una sensación de claridad que no había sentido en años. Conduciendo de regreso a su finca, comenzó a planear. No se trataba de caridad, se trataba de honrar el altruismo del niño y la resiliencia de la familia. Ilaiche y su madre merecían más que cercas remendadas y muebles desgastados. Merecían estabilidad y reconocimiento por la fuerza que demostraban cada día. A la mañana siguiente, Matthew hizo muchas llamadas. Contactó con antiguos colegas, contratistas y proveedores. Al mediodía, un plan se puso en marcha. En una semana, camiones y los trabajadores comenzaron a llegar a la casa de Ilaiche. Matthew estaba de pie en la acera, con el portapapeles en la mano, dirigiendo las renovaciones, mientras Ilaiche y su madre observaban conmocionados. No tenías que hacer esto, dijo la madre de Ilaiche con voz temblorosa, mientras observaba al equipo descargar suministros. Nos las hemos arreglado bien solos. Matthew se volvió hacia ella con expresión seria. Has hecho más que arreglarte. Has prosperado. Pero me diste algo que no sabía que me faltaba. Déjame devolverte. Ilaiche estaba más callado de lo habitual, de pie junto a su madre, con una mirada pensativa. Matthew se arrodilló ligeramente, mirándolo a los ojos. Me enseñaste algo, Elia. Ayudar a la gente no se trata de dinero, se trata de estar presente. Quiero estar presente para ti, durant las próximas semanas. La casa experimentó una transformación. El porche hundido fue reemplazado por madera resistente. El techo,
Repararon el columpio oxidado de la parte trasera y lo reemplazaron por uno nuevo. Pintaron las paredes interiores. Pulieron los pisos y modernizaron la cocina con electrodomésticos modernos. Al principio, Ilaiche intentó ayudar con las renovaciones, cargando tablones y barriendo escombros, pero Matthew insistió en que se tomara un descanso. Matthew dijo con una sonrisa que su trabajo era disfrutar de ser niño por un rato. Aún así, Ilaiche no pudo resistirse a escabullirse para ver trabajar al equipo. Sus ojos se iluminaron de curiosidad mientras los observaba medir, cortar y construir. Uno de los trabajadores, un hombre corpulento llamado Joe, notó su interés y lo invitó a ayudar a medir tablones de madera. Al poco tiempo, Ilaiche empezó a hacer preguntas sobre herramientas y construcción. Su entusiasmo era contagioso. Matthew observaba desde la distancia. Un cálido orgullo le invadía el pecho. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo significativo, algo que lo trascendía. La energía del niño le recordó la ambición que alguna vez tuvo. Había tenido antes. La vida se convirtió en un torbellino de salas de juntas y carteras de valores una tarde, al ponerse el sol. El proyecto estaba llegando a su fin. La familia estaba en el porche maravillada por la transformación. La madre de Ilaiche se volvió hacia Matthew con la voz entrecortada por la emoción. Esto ya no es solo una casa, es un hogar. No sé cómo podremos agradecerte. Matthew negó con la cabeza. Con un tono suave: ya lo hiciste, me recordaste de qué se trata la vida. Conexión y propósito familiar. Creo que soy yo quien debería agradecerte. El último día del proyecto de renovación parecía una celebración. Los vecinos pasaron a ver los cambios ofreciendo sonrisas y pequeños regalos, pan recién horneado, frascos de mermelada casera, e incluso una planta en maceta. La risa de Ilaiche resonó por el patio mientras corría mostrando a sus amigos el nuevo columpio y las habitaciones recién pintadas dentro de la casa. Una vez cansada y desgastada, ahora irradiaba vida. Matthew estaba de pie en el porche delantero, apoyado en la nueva y robusta barandilla, observando cómo se desarrollaba la escena. No había sentido esta clase de alegría en años. Simple, alegría sin filtros que provenía de ver a otros prosperar. La madre de Ilaiche se acercó. Con una taza de té helado en la mano, se la ofreció con una sonrisa. Has hecho más que arreglar una casa, dijo en voz baja. Nos has dado esperanza, y creo que también has encontrado algo para ti. Matthew asintió y tomó un sorbo. Sí, admitió. Pasé tantos años persiguiendo cosas que creía importantes. Dinero, estatus, influencia, pero nada de eso se siente así. Nada de eso me llenó como esto. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Ilaiche se unió a ellos en el porche. Su energía aún era ilimitada. Miró a Matthew. Su expresión pensativa. Sonor Matthew. Comenzó. He estado pensando mucho en lo que hizo por nosotros. Quiero hacer algo así algún día. Yo también quiero ayudar a la gente. Matthew puso una mano sobre el hombro de Ilaiche. Su voz firme. Yair Elia. Tu amabilidad puso todo esto en marcha. No pierdas nunca eso. Los tres se sentaron juntos, observando el cielo cambiar de dorado a naranja intenso. La calidez del día persistía, pero había una calidez más profunda, que provenía de la conexión, la gratitud y un sentido de propósito compartido. Cuando llegó la hora de que Matthew se fuera, Ilaiche y su madre lo acompañaron a su coche. El ancho del niño. Voici comment un port de plus de 250 kilos passe rapidement de la vie à la mort. Grâce à notre machine industrielle de dernière génération, la tueuse silencieuse, l'abattage se fait en seulement 5 secondes. Une opération rapide, maîtrisée et respectueuse des normes d'hygiène et de sécurité. Ce processus nous permet d'obtenir, avec une précision remarquable, cette viande transformée en bacon que beaucoup apprécient. Même ceux qui, parfois, se disent végétariens.